Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este tercer día de nuestra primavera filosófica y educativa este año. Buenas Y noches, profesor. buenas noches, me alegra muchísimo verles aquí por este medio, ya que no podemos vernos presencialmente, por lo menos reunirnos para celebrar lo que sabemos, ¿verdad? Nuestra sabiduría. Y dentro de esta familia que va creciendo mucho, del ICEP, que estamos organizando esta primavera filosófica y cultural. Bueno, en este tercer día, para mí es un honor presentar a una que es más de la casa que yo. Eh, Marisa Amaral, ella hizo toda su formación aquí, casi toda, ¿verdad? Y entonces es un honor para Lisette tener una hija así. Bueno, ¿quién es Marisa Amaral? Les voy a leer eh, brevemente nada más su biografía. La formación, comenzando de arriba, ella es doctoranda en gestión de la educación superior de la Universidad Nacional de Asunción. Está su tesis en elaboración. Ella es magíster en gestión y dirección educacional por la Universidad Alberto Hurtado de Chile y también el ICEP de Paraguay. Ella es licenciada en filosofía por la Universidad Católica de Asunción y el ICEP. Y es profesora en filosofía y ética ciudadana también en el ICEP. Su trayectoria: docente de educación escolar básica, nivel medio y de educación superior, universitaria y de posgrado. Tutora de tesis de grado y posgrado en instituciones de gestión pública y privada. También se ha desempeñado como educadora no formal de niños en el Bañado Sur. Coordinadora de la revista institucional del ICEP, participó en carácter de miembro del comité científico de las 15 jornadas de jóvenes investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, realizada en el campus de la UNA. Ha impartido varias ponencias y conferencias a nivel nacional e internacional. Algunas de ellas son, por ejemplo, la filosofía en Paraguay desde la visión de Barret, organizado por el INSEP; bioética y sexualidad para adolescentes, organizado por el Colegio Cooperativo; bioética e interculturalidad, en el caso Julián Acuña, de la Católica; la sociedad y los efectos políticos; la inconmensurabilidad de las definiciones bioéticas; bioética de la Universidad Autónoma de México; el mal ético, la pobreza y exclusión de indígenas en Paraguay; lo público no es para todos; las humanidades serán exiliadas del mundo singularista; y tiene también publicaciones en su ámbito, como ustedes ya ven, en bioética, eh, el tema de la ciudad, educación ciudadana, el tema de ella es coautora también con José Manuel Silvero, el artículo La inconmensurabilidad de las definiciones bioéticas; compiladora con Sandra Escotia de la obra Pensamiento Paraguayo; en fin, bioética e interculturalidad, también el caso de Julián Acuña; la deliberación en bioética según Diego Gracia, que fue coordinado por José Manuel Silvero y Sergio Cáceres. En fin, tenemos aquí un repertorio bastante amplio, a pesar de que es joven nuestra egresada. Y bueno, estamos muy expectantes, muy ansiosos de escucharte, Marisa. Adelante. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Muchísimas gracias, ahí Gabriel.
por tus palabras, por la presentación. Realmente me siento en casa y es un gusto para mí y un privilegio estar aquí compartiendo esta noche con cada uno de ustedes. Aquí veo varios nombres, rostros conocidos, así que bueno, para mí realmente un gusto. Voy a compartir pantalla y voy a esperar tu retorno para ver si se ve, por favor. Está comenzando. ¿Sí? Y está en proceso, dice, está empezando la función de compartir las pantallas. Ya, está un poquito lento parece, pero Sí, vamos a... está un poco lento. Ahora, ya, Sí, ya acá. estamos viendo. Ya, perfecto. Voy a darle compartir. Allí se logra... Perfecto, se ve muy bien. Ya. Ok, acá no sé En la por parte qué de no. abajo hay unos... Sí, eso es lo que quiero sacar. Ahí Ah, ya está. sacaste, ya sacaste. Ahí, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, entonces la presentación, habíamos conversado con el País Gabriel de presentar mi tema de licenciatura, la tesina de licenciatura que yo había abordado sobre la bioética y me llamaba mucho la atención cuando habíamos visto en el cuarto año acerca de ética aplicada, esta disciplina y lo que más me atrajo es la interdisciplinariedad y cómo desde la filosofía se podría aportar. Entonces fui indagando y este es el tema que quiero compartirles. Entonces dividí esta presentación en tres partes porque sé que acá estamos del área educativa. También están los compañeros de filosofía, así que están también invitados, público general. Entonces voy a tratar de brevemente sintetizar en qué consiste y cómo nace la bioética brevemente, para entender que dentro de ese marco de la bioética es que el autor que yo escogí, Diego Gracia, plantea como método la deliberación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las características de la deliberación y que además, no solamente en bioética, sino que también este método puede ser utilizado en diferentes áreas y en la cotidianidad y sobre todo en este siglo XXI en el que emergen una serie de problemas, dilemas y problemas éticos. Entonces se hace más que necesario abogar por una sociedad más deliberativa. Hay autores que trabajan la deliberación en el ámbito de la política, la democracia, o sea, nosotros no vamos a abordarlo desde ahí, pero sí hay, ustedes pueden indagar y es sumamente interesante este método. Yo lo tomo a Diego Gracia y específicamente en el ámbito de la bioética. Y por último, quiero cerrar algunos temas de los desafíos bioéticos actuales y poder dejar allí abierta la posibilidad de conversar, que puedan hacer sus reflexiones y bueno, cerrar con esto, ¿verdad? La bioética, así como eh, vemos, es una palabra que está compuesta, ¿verdad? Bios y ética. ¿Y por qué esa necesidad? Si en el ámbito de la ciencia, en el ámbito científico, siempre ha gozado de una cierta neutralidad, ¿verdad? Así como si es científico, bueno, es válido, es cierto y punto. O sea, no se cuestiona nada. Siempre han gozado de buena conciencia. Por eso el blanco, la pureza, el color de la pureza está relacionado con con esta área del saber. Entonces, ¿por qué? Y por otra parte, vemos que el negocio o la política, bueno, es sucia, el negocio sí es interesado. Sin embargo, la ciencia goza de esa pureza, ¿verdad? Es desinteresada, es pura, se auto-otorgaba una autoridad y una justificación plenamente ética. Entonces no hacía falta hablar de límites. O sea, no era necesario plantear una cuestión de ética dentro de este ámbito, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué aparece esta disciplina y qué es lo que ha ocurrido? Entonces aquí ustedes pueden ver, y yo no sé cómo sacar esto si pongo acá abajo.
Aquí pueden ver estas imágenes, ¿verdad? Aquí le ven a Joseph Mengele, el ángel de la muerte, y ven que con todo lo que ha sucedido en Auschwitz y que ha sido bastante racional, ¿sí? Todos los cálculos, la cantidad de personas que han sido asesinadas, las experimentaciones que se han hecho con seres humanos allí, con niños, con mujeres embarazadas, y él era médico, o sea, ¿qué pasó con esa racionalidad, con esa ciencia que era de alguna manera pura? Han sido expulsados también de ese paraíso los físicos, ¿verdad? Aquí pueden ver la bomba atómica. Entonces, sí también conlleva riesgos estos experimentos y en los campos de concentraciones se han hecho, como decía, varias experimentaciones y se han logrado varias de las vacunas, inclusive, claro, se experimentaba con personas, terrible, ¿verdad? Entonces, eh, ya esa pureza, esa neutralidad de alguna manera pierde, eh, deja de ser así, ¿verdad? El juicio de Nuremberg, donde varios han sido condenados a muerte, médicos, otros sentenciados a cadena perpetua. Entonces, podemos ver de que se hace necesario incluir dentro de esta discusión, dentro de esta área del saber, también ciertos límites, ¿sí? Ciertos principios, ciertas normativas que puedan regir esta área. Entonces, es importante también recordar que detrás de cada conocimiento, dicho de otra manera, ¿verdad? Hay un interés, ¿verdad? No hay conocimiento sin interés. La ciencia, y pensemos en lo que fue la pandemia, eh, con las vacunas, ¿se repartió a todos por igual el mismo momento que se descubrió? No, o sea, detrás de cada descubrimiento, detrás de ese avance científico, detrás de estas cuestiones, hay intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales. Entonces, no es esa neutralidad, esa pureza no es tan así. Hay que atender que lastimosamente, ¿sí? Rige allí muchas veces el valor del mercado, etcétera. Porque si no, cada medicamento que puede salvarte la vida se tendría que repartir de manera gratuita a todos, ¿verdad? Y sabemos lastimosamente que, bueno, que eso no es así. Entonces, detrás de cada conocimiento, detrás de cada interés, o sea, de cada conocimiento hay un interés. Allí se hace necesario esta palabra que veíamos que es compuesta, ¿verdad? Por bios y etos, esos, costumbre, ética y vida, nace justamente ya el término, encontramos con Fritz Jahr, que es un alemán, 1927 aproximadamente, que ya empieza a hablar de estos temas, pero el que acuña y publica un texto donde nombra bioética es Potter, el oncólogo, vamos a ver enseguida, médico estadounidense, y él es el que se preocupa por el futuro. ¿Verdad? Él dice, se hace necesario hablar, y inclusive él habilitó una cátedra del futuro, le llamaba, ¿verdad? Con las experimentaciones que estamos haciendo, con los avances científicos, es súper importante preservar, salvaguardar, cuidar la vida en todas sus expresiones. O sea, Potter tiene una visión más anantrópica, o sea, es global, o sea, la vida en todas sus manifestaciones posibles. Porque claro, la bomba atómica no va a discriminar, o sea, va a matar a todos. Eh, entonces, esa visión era más global. ¿Qué pasó y por qué hoy día cuando escuchamos bioética relacionamos más con el ámbito clínico, con la bioética clínica? Vamos a ver que en el momento de la institucionalización, los que apoyan económicamente, ¿verdad? El Instituto José de Rosa Kennedy, que recibe un monto y se constituye como tal y empiezan las investigaciones en el ámbito de la bioética, la bibliografía especializada, toman la discusión los médicos. Entonces, esa discusión se centra y empieza a tener mayor fuerza en el ámbito biomédico. Y fue como llevándose más que nada a centrarse en esos temas, ¿verdad? Más de una visión antrópica que anantrópica como la que había planteado Potter.
Él es Van Rensselaer-Potter y el texto que yo les había mencionado, que publica en 1971, se llama Bioética, un puente hacia el futuro. Y él estaba realmente muy preocupado acerca de, y si pensamos hoy, por eso los desafíos actuales también vamos a volver a algunas de sus preocupaciones iniciales, ¿verdad? O sea, cómo cuidar y preservar la vida, la biodiversidad en su amplio sentido, ¿verdad? Entonces, la bioética se configura como el nuevo rostro de la ética científica, en un contexto donde la ciencia se convierte también en una amenaza y a la vez una oportunidad. O sea, realmente nos ha ayudado a nosotros a sobrellevar, a pasar, a superar una pandemia y otras tantas, ¿verdad? A vivir más con las vacunas para los niños. O sea, realmente la ciencia nos ha ayudado muchísimo y nos va a seguir ayudando eh, para mejorar la calidad de vida, claramente, pero hay que ser conscientes de que también tiene riesgos, también hay amenazas, o sea, eso es ser consciente de lo que conlleva una una nueva investigación, una experimentación, etcétera. Y hay dos posturas que se encuentran respecto a los avances tecnológicos también que se han ido dando, ¿verdad? Que vamos a ver enseguida, que también tiene que ver con la ciencia, ¿verdad? Como la tecnofilia, la tecnofobia o la fobia a todo este mundo científico, o el amor, el filial, ¿verdad? El amor excesivo a esto, como la ciencia lo puede todo, el cientificismo en sí, ¿verdad? Y bueno, pensemos en Comte, ¿verdad? Que dice, bueno, solamente es válido aquello que es medible, comprobable, verificable, el resto no es conocimiento válido, ¿verdad? Y sabemos que no es tan así, que también es súper importante esa reflexión filosófica, ética, por todo lo que hemos vivido y bueno, y por algunos ejemplos que compartí recién, ¿verdad? O sea, la razón sola también comete errores, ¿verdad? Súper importante la limitación ética, ¿sí? La reflexión ética. Esta disciplina, la bioética, necesariamente debe ser interdisciplinaria. O sea, la interdisciplinariedad es fundamental para que se constituya como tal. Entonces, cuando vemos a un comité de bioética conformado por médicos, absolutamente, totalmente, es un comité médico, ¿verdad? De ética clínica, específicamente. Cuando hablamos de un comité de bioética, tiene que incluir a otras áreas del saber, justamente para que se dé esa visión interdisciplinaria y que se puedan tomar decisiones más sabias, más prudentes, porque es un término ya de Diego Gracia y de otros filósofos, ¿verdad? Entonces, decisiones más acertadas para cada caso. El debate bioético tiene que ser interdisciplinario. Aquí vemos, y eso fue lo que me atrajo cuando decidí abordar como tema de tesis de la licenciatura en filosofía, justamente una disciplina que era interdisciplinaria y desde la visión de la filosofía, porque vamos a ver que Diego Gracia es médico y filósofo también, ¿verdad? Entonces es súper interesante ver eh, ese encuentro, porque la vida misma es así, ¿verdad? Es interdisciplinaria. Entonces los debates se vuelven muy interesantes. En 1974-78 duró el encuentro en Belmont, donde se le ha invitado a especialistas que aborden y que trabajen sobre los principios que debían regir las experimentaciones con seres humanos. O sea, investigaciones que se hagan y que por todo lo que hemos visto, además en Estados Unidos también saltaron casos de experimentos que hicieron con personas negras que padecían sífilis. Ya teniendo el medicamento, hicieron pruebas sin el consentimiento de ellos, ¿verdad? Experimentaron con ellos, también con niños que tenían algún retardo mental, también han experimentado con estos niños, eso fue un escándalo. Entonces, a raíz de todo esto, se urge el encuentro donde tenían que pactar acerca de los principios que iban a regir respecto a las investigaciones o experimentos que se den con seres humanos. Duró 4 años para salir este informe Belmont, fue bastante largo, además de largo, también candente esas reuniones, y ellos acordaron 3 principios bioéticos.
con respecto a esto que le estaba diciendo, y es la autonomía respecto a las personas, que eso debe primar, beneficencia y justicia, y son prima facie, dice que estos principios tienen el mismo rango, el mismo nivel. Luego, o sea, cuando ya se entrega el informe, vamos a ver de que aparecen varias corrientes de bioética. No existe una única bioética, porque dependiendo de su fundamentación y dependiendo de cómo ve al ser humano, cómo concibe y todo el marco teórico, por decirlo de alguna manera, que sostiene a esa visión, entonces vemos que hay bioéticas adjetivadas, con apellidos, no existe la bioética. O sea, el que te dice que hay un manual de bioética genérico, no, siempre hay y tiene un apellido, ¿verdad? Y vamos a ver los distintos. Una de esas bioéticas adjetivadas es la principialista o principalista, y participaron Brushan y Childress de este encuentro en Belmont, y ellos dicen, es necesario incluir un principio más, que es el principio de no maleficencia. Si bien es cierto, y pongo específicamente un ejemplo de ética clínica, y un médico te salva la vida, te hace un bien, te ayuda a sanar, te salva, pero también te puede hacer daño. Y ustedes vieron el caso de este en IPS que le amputaron la pierna equivocada. Recordaron el caso, o sea, tenían que amputarle una pierna, efectivamente, solo que le amputaron la pierna equivocada, o sea, también pueden hacer daño. Entonces, uno de los principios fundamentales que propone él, la de no maleficencia, no hacer daño. Entonces, esos 4 principios son los principios clásicos de la bioética. Vamos a ver hoy día que hay otros que plantean dentro de la Declaración Universal sobre bioética y derechos humanos, que hay más principios incluidos que proponen también en Latinoamérica, y es muy interesante la discusión que hay hoy día. Pero estos son los primeros principios, ¿sí? Aquí vemos la diversidad de bioéticas. Nosotros, muchos de los que estamos acá somos cristianos, creyentes, ¿verdad? Entonces es una bioética más personalista, o sea, la bioética del Vaticano, le dicen algunos, ¿verdad? Que esa bioética personalista claramente tiene una concepción de inicio y final de la vida, no se negocia. Dios te da la vida, Dios te quita. Entonces hay ciertos debates que no se dan dentro de esa bioética, o sea, se puede discutir y de hecho se habla, pero sin embargo, por poner un ejemplo, en otras como la bioética secular Engelhardt, sí se puede discutir porque inclusive hace una distinción entre persona y ser humano. Entonces, si una persona, ¿verdad?, que no puede tomar una decisión por sí misma, que está en terapia, está en coma, inconsciente, no puede decidir sobre su propia vida, de que pedir que se le desconecte o no. Entonces ahí es un ser humano, dice, ¿no? Deja de ser persona porque no puede asumir las consecuencias de su acto. Entonces hace esa distinción y ven que el fundamento que subyace a estas bioéticas, que puse como ejemplo nada más, hace que todas las decisiones posteriores tengan un impacto. O sea, la operatividad de lo que se va a decidir, lo que se va a hacer, tiene que tener un sustento, y ese sustento parte de una concepción de persona, ser humano, y para la bioética personalista, no, es persona, aunque esté en coma, que esté dentro de la panza, el tema de aborto, o sea, aquí van a ver que hay varios temas, yo no voy a entrar, pero es apasionante. Vamos a ver que hay diferentes, y eso es súper importante aclarar, que hay diferentes, hay varios fundamentos de bioética, ¿verdad? Por eso uno de los temas que había presentado hace unos años atrás era justamente sobre las definiciones de bioética y la fundamentación que subyace detrás de ella, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden ver, está también la bioética latinoamericana, es genial porque Volney Garrafa, uno de los representantes, ellos bastante insisten en el tema social, o sea, la cuestión social, que es lo que atenta más contra la dignidad humana, la pobreza, o sea, las condiciones de vida. Entonces, eso es lo que hay que atender también, ¿verdad? O sea, no es una cuestión de que atender nomás en el sanatorio, en el hospital, donde sea, en la clínica, sino que todo lo que conlleva al desarrollo de una vida integral, ¿verdad? O sea, una vida digna. O sea, hay muchos factores que inciden
o que afectan a esa calidad de vida. Entonces, la cuestión de la bioética en Latinoamérica tiene mucho de ese tinte social. Inclusive han presentado cuando escribieron su obra principalista, así lo se llama, ahora bioética principalista, ellos, los latinoamericanos, y Volney y otros, presentan y tienen una bioética actualmente muy interesante. Bueno, esto para, ahí ustedes pueden leer que hay una variedad. Entonces, ya llegamos ahora sí a este segundo momento de la presentación. La primera era conocer un poquitito brevemente sobre la bioética, ¿verdad? Y ahora entramos específicamente al autor que yo tomé, que se llama Diego Gracia, y él es el introductor en España de la bioética en la década de los 80, ahora 1980, y es una eminencia reconocida internacionalmente en ese campo. Entonces, él nació en Madrid en 1941, si no me equivoco, tiene 82 años ya, licenciado en medicina, doctor por la Complutense en el 73, psiquiatra. Es sumamente interesante cómo él plantea y aborda la cuestión. Un ratito acá voy a mover. Se formó con Pedro Laín Entralgo, ¿verdad? Quien sucedió en la Cátedra de Historia de la Medicina, ahora es catedrático emérito, director del máster en bioética. Bueno, aquí ustedes pueden leer lo importante de que este máster de bioética hizo que, por supuesto, también marcara un hito, ¿verdad? Y varias organizaciones de bioética luego fueron fundándose y fueron replicándose en distintos lugares. La obra que leí, y es un libro maravilloso, muy bueno, él parte así de casos específicos y a partir de esos casos él hace un análisis, ¿verdad? Filosófico, antropológico, clínico. Entonces es muy apasionante y se llama Fundamentos de Bioética. Se publicó en 1989 y es uno de los libros más importantes desde la perspectiva europea en bioética, ¿verdad? Un libro clásico, es súper importante, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver otra de sus obras destacadas en bioética. El que les mencionaba. También está Procedimiento de Decisión en Ética Clínica, que ya se volvió a publicar actualmente, como Arqueros al Blanco, Bioética Clínica. Bueno, entonces plantea los problemas clínicos, éticos que surgen, por supuesto, a diario. Hay que tomar decisiones rápidas, no se puede demorar mucho. Entonces, él propone el método deliberativo, el método de la deliberación. Y vamos a ver, bueno, un poquito más sobre él, perdón, aquí antes de pasar. Bueno, director de IDON, de la revista de bioética, profesor de filosofía y ética en varias universidades, centros españoles y extranjeros, también director académico de la Fundación Javier Zubiri, académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina y la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Entonces, realmente es un referente en Europa, también en Latinoamérica, ¿verdad? En Hispanoamérica. Algunas de sus publicaciones recientes, por supuesto, hay otros, pero esto es lo que yo seleccioné para compartir. Ustedes puedan, por ahí si les interesa algunos, muy interesante. En Busca de la Identidad Perdida, Bioética Mínima, El Poder de lo Real, leyendo a Zubiri, Ética y Ciudadanía, Valor y Precio, Construyendo Valores, la cuestión del valor, voluntad de comprensión. Y ven que el tema de valor es fundamental y ya vamos a explicar por qué. A veces, y él dice, ¿verdad?, que justamente hay que encontrar cuáles son los valores que están en contraposición o que están en crisis en cada caso, en cada situación. Entonces, elabora bastante desde allí. La voluntad de comprensión, la aventura intelectual de Pedro Laín Entralgo. Voy a mirar mi hora para no extenderme tanto. Y ahora sí entramos al momento, el método de razonamiento moral que lo llama, ¿verdad? Sí, la deliberación. Nosotros sabemos en filosofía que la deliberación no es nueva, no es un término nuevo, que él lo inventa ni nada por el estilo. Y siempre mirar a los clásicos, ¿verdad? Una cantera de originalidades, y vemos que el ejercicio de la deliberación tuvo sus raíces en el quehacer político de las polis griegas, ¿verdad? La Boulé, ¿verdad? El Consejo de Ancianos, que también ayudaba a deliberar. Entonces, en Ética Nicomaquea vemos que Aristóteles es el primer autor, él menciona, él habla
Diego Gracia recurre a Aristóteles para poder explicar también y por qué es importante la deliberación, que ha sido y sigue siendo tan importante para nosotros los seres humanos, ¿verdad? Entonces, Aristóteles es el primer autor que caracterizó los juicios morales como problemáticos, llamándolos por cuanto en ellos hay opiniones, ¿verdad? Por cuanto en ellos hay opiniones y no razones absolutas. Entonces, aquí pueden ver también en el ejemplo, ¿verdad? Dice, es tan inapropiado exigir una demostración en la ética como lo es permitirle a un matemático que use solo argumentos probables, ¿verdad? Entonces, nosotros abordamos y la diferencia entre dilemas éticos y problemas, que el dilema tenemos como dos posibilidades o alternativas y los problemas sí podemos pensar y gestionar y ver y nos exige eh, alternativas de soluciones, ¿no? Entonces, eh, para nosotros los seres humanos, aquí puse algo, dice, los actos humanos necesariamente son morales, ¿no? O sea, tenemos libertad, por eso tenemos ética, la podemos decidir, podemos pensar racionalmente acerca de y sopesar esas decisiones. Entonces, nosotros no podemos elegir, ¿verdad? Dice un autor, en el momento que decimos no quiero no quiero elegir, ya estoy eligiendo, ¿verdad? Entonces, es no es una actividad optativa, debemos responsabilizarnos de esas elecciones que vamos tomando a diario, ¿verdad? Entonces, es importante entender que nuestra conciencia moral está determinada por un contexto social, cultural, político, religioso, que de alguna manera nos va definiendo qué es lo bueno, qué es lo malo, y así construimos nosotros ese deber ser, esa idea de bien, etcétera. Y en base a eso vamos tomando también decisiones. Ahora, lo que insiste bastante Diego Gracia es que eso está determinado por un contexto bien definido, ¿sí? Determinado. Los problemas morales, como les decía hace un ratito, a diferencia de los dilemas éticos, ¿verdad? Requieren distintas soluciones y, por supuesto, de ese razonamiento también problemático para poder observar los factores que inciden y las posibles soluciones. Las decisiones morales no son verdaderas ni falsas, o sea, no podemos decir si es falso o verdadero, sino que lo que buscamos es evitar tomar decisiones sin sabiduría. A veces podemos cometer errores, claro, pero minimizar, tratar de minimizar el error y tratar de tomar decisiones con sabiduría. Entonces, la deliberación es el arte de incluir elementos contingentes en los juicios morales. Y dice Diego Gracia que se debe considerar las distintas circunstancias y diversidad de consecuencias. Se incluyen valores que son abstractos y universales, como por ejemplo la justicia y la verdad, que si bien es cierto, dice, como puede decir, la justicia y la verdad es un valor que puede ser universalizable claramente para todos, independientemente de qué lugar estés. Dice, sí, en parte, porque fíjense, y ahí hace una referencia a Kant, ¿verdad? Se asumía que los valores o principios eran absolutos y era posible deducirlos racionalmente, como enseña Kant, para quien la deliberación resulta, por tanto, innecesaria, ¿verdad? Sin embargo, esa idea, ese valor de justicia, paz, verdad, etcétera, está inmerso en una cultura que de alguna manera yo entiendo la verdad, la paz, la justicia de esta manera, ¿sí? Desde ciertas creencias que yo tengo, de cierta cultura, desde cierta, entonces, y es muy difícil liberarnos de esas creencias, de esas emociones a la hora de sentarnos a intentar deliberar, ¿verdad? O a deliberar. Entonces, hay que entender, el primer paso es que esos valores que yo tengo sí están inmersos en un contexto determinado, una cosmovisión específica de esa sociedad. Entonces, la deliberación es necesaria para poder, primero, considerar estas circunstancias lo que ya dije, ¿verdad? El contexto, definir y asumir los valores que podrán ser universalizables mediante una deliberación colectiva. Primero reconocer que nuestros valores de alguna manera determinados por ese contexto y luego ver cuáles de ellos se podría
de alguna manera optar y generalizar, por decirlo de una manera. Con lo cual los valores pueden adquirir un poder normativo. Entonces se pasa al deber, a una norma respecto, luego de este primer momento de identificación de esos valores que están contrapuestos, reconocer que mi visión es limitada, pero que podríamos desde una deliberación colectiva asumir algunas o aquellos valores que podrían luego convertirse en normas, ¿sí? Y la deliberación puede alcanzar consensos para establecer normas, esto que le estaba diciendo, pero de no ser así, o sea, si no se da, los valores no se pueden generalizar y hay que respetar la diversidad. O sea, si no podemos y siguen en conflicto esa visión que yo tengo de ciertos valores o están contrapuestos, entonces es importante claramente reconocer esa diversidad. De hecho, es así la realidad, y que no pueden ser impuestas porque sí. O sea, hay que, en ese proceso de deliberación hay que dialogar, ¿sí? Con razones, y aquí están las condiciones para deliberar. Es una destreza intelectual que implica, y ahí es donde entra el ejercicio de la argumentación, buenas razones para tomar decisiones. O sea, yo claramente tengo mis creencias, mis valores, mi manera de cómo yo quiero que se resuelva este caso. Además, imagínense en ética clínica, en un caso clínico que hay que tomar de manera rápida, ¿verdad? Las decisiones. Esto exige realmente por eso esa interdisciplinariedad y buenos argumentos para tratar de tomar decisiones lo más prudentes y sabias posible, ¿verdad? Y minimizar los errores. Entonces, uno, destreza intelectual, buenas razones. Reconocer la debilidad de nuestras preferencias por algunos valores, y de esa manera se puede realizar una deliberación colectiva, pero tengo que reconocer que que mi verdad es parcial, ¿verdad? Que mi verdad es parcial. Vuelvo a repetir. Asumo que mis argumentos no son absolutos, puedo ser receptivo a otros y así avanzar a conclusiones de mayor sabiduría. A mí me gusta recordar bastante a Habermas cuando dice, para que se pueda dar un diálogo, yo tengo que reconocer que el otro es mi igual. Si yo, si yo entro a, entre comillas, a dialogar con alguien y yo no le reconozco como igual, no creo que su argumento pueda ser válido, es que no voy a escuchar, no soy capaz de escucharle luego, ¿verdad? Entonces, el caso que yo analicé de Julián Acuña era un caso justamente de un niño indígena, ¿verdad? Entonces, que va a Buenos Aires, toda la comunidad va al chamán y no lo escuchaban, o sea, no había un día, no se podía deliberar porque no había ese reconocimiento de igual del otro ser humano. Y pues decir, no, eso no se da muchísimo, que este me va a venir a decir a mí, ¿verdad? Entonces, etcétera, etcétera. Entonces, ese reconocimiento es muy importante a la hora eh, de, de sentarnos o a deliberar y reconocer que lo mío, que mis argumentos no son absolutos. Entonces, algunas dificultades que encontramos eh, para la deliberación colectiva, ahora que cada uno debe dar razones de sus valores. O sea, sí, no, pero mi valor es, no, pero hay que dar razones de esos valores que yo presento a la hora eh, de tratar de deliberar y poder hacer de esos valores normas, ¿verdad? Entonces, muchas veces la dificultad es que rara vez analizamos críticamente los valores personales. Nosotros asumimos y damos por hecho de que eso es así, de que esa es la verdad y que eso tiene que ser de esta manera, ¿verdad? No reconozco que el otro puede tener también la misma, otro valor distinto y otra manera de entenderlo. Entonces, más bien se cree profundamente en ellos y es así, y muchas veces queremos hasta imponer, ¿verdad? Considerándolos, nuestros valores personales, como indiscutibles, con lo cual se llega a posiciones dogmáticas. Entonces, hoy día, y podemos pensar en varios casos, en varios ejemplos en la sociedad paraguaya, que no podemos sentarnos a deliberar. Y pensemos en educación, que acá están varios de educación, ¿verdad? No hemos podido, y los que salen perjudicados, si no podemos deliberar y no podemos buscar lo mejor, son nuestros niños, adolescentes, etcétera. O sea, es súper importante que los que están eh, trabajando a favor de la educación seamos capaces de discutir, de hablar, de deliberar. De lo contrario, ¿cómo construimos política a favor de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo? Entonces,
ahí me salgo un poco de bioética y pongo un ejemplo porque sé que acá están estudiantes de educación, ¿verdad? Entonces, esas posiciones dogmáticas, difícilmente con posiciones dogmáticas podamos deliberar. Entonces, haciendo como una recapitulación, ¿verdad? El método de razonamiento moral, que es de la deliberación, tiene 3 niveles. Partimos de los hechos, puse en primer lugar el caso, que sería el hecho que se va a tratar, ver cuáles son los valores que están allí enfrentados o que subyacen o que se presentan en esos hechos, en ese caso. Y luego a partir de ese análisis, de esa argumentación, de revisar esos valores, de poder luego de alguna manera consensuar, a veces no se logra consensuar, pero se trata de tomar la decisión mejor argumentado posible, lo más racional y argumentado posible. Entonces yo cedo y digo, esto es la verdad, es un mejor argumento y ese valor puede realmente convertirse luego en un deber, en una norma, porque es el camino más prudente, ¿sí? Más, una decisión más sabia y prudente. Eso es lo que se logra o se trata de lograr con este método de razonamiento moral, que es la deliberación, ¿verdad? Entonces tiene unos pasos, Diego Gracia insiste muchísimo en poder abordar esta revisión sistemática de los valores, pero con una cierta responsabilidad. Aquí la palabra clave es responsabilidad. Y somos capaces, por supuesto, de responder a cada situación, ¿verdad? Pero depende también mucho, y ahí habla de esa actitud a la escucha y esas condiciones que hemos planteado. Entonces, la finalidad de la deliberación, ¿verdad? Tomar, como ya les dije, decisiones sabias y prudentes, y que ya Aristóteles denominó, ¿verdad? Fronesis o sabiduría, la práctica de la virtud necesaria para deliberar, ¿verdad? Que ustedes recordarán, los que son de filosofía, ¿verdad? El justo medio de Aristóteles, que la virtud para poder apuntar al término medio, al justo medio, es la prudencia. Entonces, como una virtud ya noética que nos ayuda a llegar a esa sabiduría. Entonces, en nuestras vidas, ¿verdad? Es tan interesante apuntar siempre al justo medio, no a los extremos, en diferentes ámbitos, ¿verdad? Entonces, también, por supuesto, en la deliberación. El deber moral no es impedir errores, esto es muy interesante, sino no vamos a poder impedir esos errores, pero sí evitar que se tomen decisiones sin sabiduría, o sea, por lo menos intentar. Es el método del razonamiento moral porque las decisiones morales no son concretas, se toman en momentos específicos y bajo ciertas circunstancias y muchas veces con la premura del tiempo. Hay que decidir y eso se vuelve aún más complejo. Deliberar sobre los deberes es establecer el mejor camino posible. Ya voy terminando, perdónenme. Hacia una sociedad deliberante es lo que se busca para que sea una sociedad verdaderamente humana. Perdón. Y aquí llego al siguiente momento de la presentación, ahí para que se pueda ver los desafíos bioéticos actuales y donde creo profundamente que la deliberación se hace necesaria en este contexto donde vemos que en el siglo XXI existe claramente una crisis ambiental y ahí vuelvo a la idea de Potter, ¿verdad? O sea, él buscaba una bioética anantrópica que se preocupe, o sea, que se preocupara, que discutiera, que analizara, que planteara límites a la hora de preservar, cuidar. Un mandato ético por excelencia es salvaguardar la vida, ¿verdad? Salvaguardar un término compuesto de, ¿verdad? Es proteger, cuidar, eh, valorar la vida. Entonces, en esta crisis ambiental, existe una crisis ambiental claramente, aunque algunos nieguen, aunque algunos digan que la Tierra es plana, aunque algunos sean, o sea, eso siempre hay, gente que, bueno, de alguna manera quiere, porque hay evidentemente intereses económicos, políticos, etcétera, pero no se puede negar que existe una crisis ambiental. También existe una pluralidad moral. Engelhardt habla de amigos morales y extraños morales, y entre los amigos y los extraños se tiene que poder, de alguna manera, tomar decisiones, ¿verdad? Deliberar es el método.
de Diego Gracia y otros, ¿verdad? Que hablan en otras áreas. Entonces, lo contrario y lo que vemos hoy día, y les decía, es ese dogmatismo, ¿verdad? Cuando no podemos abrirnos a otra verdad o a otra mirada. Entonces, eso hace de que ciertos temas se vuelvan aún más, eh, eh, ¿cómo se dice? Cuando estén más confrontados, ¿verdad? Y no se pueda llegar a una decisión sabia ni prudente. Entonces, los dogmatismos son realmente bastante eh, difíciles, ¿sí? Los otros temas que en el siglo XXI vemos, el tema del mejoramiento humano, este libro es muy interesante, eh, y que se está de alguna manera eh, experimentando, ¿verdad? Como nunca antes, acerca del cuerpo, acerca de la inclusión de la tecnología en el cuerpo, la vida eterna, una promesa de los singularistas, eh, la biotecnología, o sea, ustedes habrán visto lo de Neuralink, si no anoten y busquen, que es bueno, en un primer momento es sumamente interesante porque las personas que tienen Alzheimer o Parkinson, etcétera, pueden, gracias a la nanotecnología, introducir con el microchip en el cerebro y luego volver a hacer esas conexiones y volver a recuperar, ¿verdad? Eso que habían perdido con respecto a la conciencia, ¿verdad? Del presente, etcétera. Se ve como una oportunidad, pero también aparece como una amenaza, ¿verdad? Imagínense que en el lugar más recóndito, más profundo tuyo, ¿verdad? Que esté la tecnología presente. Ahora mismo mi celular está activado su micrófono y bueno, y a raíz de esto, bueno, nos pasan propagandas y ventas y demás, y el Internet de las cosas, ¿verdad? Que pasa información, tu información y todo, y con nuestras informaciones hay un montón de empresas que están lucrando, etcétera. Imagínense esto en el cerebro, eh, cuáles serían los riesgos, ahí hay toda una discusión ética, bioética, ampliar los sentidos, que hay una fundación eh, de Neil Harbison que busca justamente ampliar las capacidades humanas gracias a la tecnología. Y él es el primer cyborg oficial porque tiene una camarita en el cerebro, en la frente, conectada al cerebro, porque él nació sin poder ver los colores, estoy hablando de Neil. Entonces lo que hicieron, se llama cromatopsia la condición, entonces unos científicos de distintos países lo que hicieron fue desarrollar esta tecnología, y esta camarita capta los colores con un sensor y le transmite a él a través de sonidos. Entonces él escucha los colores, su experiencia de la realidad de los colores es distinta a la nuestra. Él percibe los colores a través de sonido. Pueden buscarla a él y le van a ver. Él estuvo hace unos años en Paraguay, estuvo muy cara su entrada, por eso no me fui. Pero él justamente aboga eso, ¿verdad? Que podemos ampliar y mejorar nuestro sentido gracias a la tecnología y tiene toda una fundación en esa línea. Entonces, eso es por mencionar algunos ejemplos. Hay otros, ¿verdad? Ahora también están probando con cerdos, están buscando de que los riñones que se implantan, o sea, que de los cerdos pueda ser aplicado al ser humano. Entonces, también con la tecnología 3D, con las impresoras 3D, buscar alguna manera paliar esas necesidades de ciertos órganos. O sea, hay acá infinidad de ejemplos que podemos hablar. No hay más tiempo, pero sí decir que eso hoy día es un debate, se está abordando, y la bioética está haciendo también un análisis sumamente interesante acerca de todo de lo que implica la biotecnología. Hace un tiempo era la manipulación genética, ¿verdad? Los genes ricos, los genes pobres, hasta la década de los 90, 2000, pero hoy día estamos hablando ya de traspasar la frontera del cuerpo, ¿verdad? O sea, es del transhumanismo pasar a la singularidad tecnológica. Entonces, es una discusión aquí interesante, ¿verdad? El otro tema también que hoy día está muy presente es la inteligencia artificial, la automatización de ciertos procesos que ya se está viendo, y con todo esto del chat GPT, GPT y todo, que Sofía, que Lucía, que etcétera, que aparecieron, ha generado mayor interés, pero esto hace varios años ya que ha aparecido la IA, ¿verdad?
solo que ahora como que fuimos más conscientes de esto que está pasando. Hay varios empleos que van a desaparecer y otros que ya desaparecieron, ciertos puestos de trabajo que están siendo ocupados por inteligencia artificial, porque claramente el procesamiento de datos es mucho más rápido. Voy a apurar. Hay 2 diapositivas, ya termino, prometo. Entonces, las empresas, las fábricas están siendo ocupadas por inteligencias artificiales que, claro, no se enferman, no tienen vacaciones, no se embarazan, no tienen seguro social, trabajan 24/7. Entonces, las empresas están, por supuesto, invirtiendo en esta inteligencia que procesa los datos mucho más rápido. Entonces, se abre ahí una necesidad de la robotización, de hablar y de presentar ciertos límites éticos, ¿verdad? Y que ya vamos a ver enseguida cuáles serían algunas alternativas. Entonces, es una oportunidad de, por supuesto, o sea, yo puedo escribir algo y pedirle al chat GPT o a otro que me ayude a mejorar la reacción o que me ayude a sintetizar rápidamente la historia de la bioética en menos de un minuto. Me va a hacer el procesamiento de datos, algo que me llevó a mí ponerle una hora, menos de un minuto ya te va a hacer. O sea, el procesamiento de datos es mucho más rápido, entonces allí no podemos competir. Tenemos que buscar otras habilidades, capacidades, y ahí vuelvo a recordar a los que están acá en educación, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar en el ámbito educativo? Hay que incluir, esto no va a desaparecer. Lo que hay que hacer es eh, pensar, deliberar acerca de cómo estos temas, ¿verdad? Lo vamos a abordar. Entonces, como alternativa, y con esto sí ya cierro para poder hablar luego, eh, con respecto a esa crisis ambiental, uno sería muy bueno volver a rescatar y volver a hablar acerca de una bioética más anantrópica, de que nuestras reflexiones aborden a toda esa biodiversidad, el respeto eh, a la vida en general, con respecto a lo que estábamos viendo del mejoramiento de biotecnología, revisar, mirar y discutir acerca de la Declaración Universal sobre Bioética de Derechos Humanos, que es sumamente interesante. Hay varios principios allí que podemos nosotros mirar y que tiene que ver mucho la cuestión social. Eh, Respecto a la automatización, las IA, urge una política nacional de uso de inteligencia artificial que ya otros países están discutiendo y que tienen Argentina, México, Uruguay, Brasil. O sea, ya hay trabajo respecto a esto. Nosotros todavía no estamos discutiendo y que es sumamente importante eh, abordar el tema de los derechos laborales. Imagínate que tu jefe sea una inteligencia artificial. 24/7 va a estar monitoreado, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Pero, a ver, eh, parece cómico, parece chiste, pero en verdad hay cuestiones que hay que abordarlo en el ámbito, en diferentes ámbitos, ¿verdad? Yo estoy trabajando desde la bioética, pero es importante mirar la ética de la inteligencia artificial, eh, que ya, eso sí, la UNESCO ha sacado un documento. Hay dos, uno que es sobre, que salió en 2020, inteligencia artificial y educación, y que donde insta a los gobiernos, a los países miembros de la UNESCO que eh, incluyan la inteligencia artificial en educación. Siempre va a evolucionar la educación porque estamos acá dos áreas. Y luego aparece el otro documento que es Ética de la Inteligencia Artificial, también muy interesante que hay que revisar. Lo que no tenemos aún y que es importante plantear y discutir para luego plantear una política nacional de uso de la inteligencia artificial. Y con respecto, bueno, a ese dogmatismo que hoy día estamos sintiendo bastante, esa incapacidad de dialogar, esa incapacidad de escucharnos, bueno, es importante mirar y de alguna manera reivindicar una ética de mínimo, ¿verdad? Diego Gracia habla de una bioética mínima. Eh, Cuando hablo de ética de mínimo pienso en Adela Cortina, donde ella habla de ciertos valores mínimos que podemos respetar para vivir en una sociedad plural, en una sociedad que es diversa, donde hay pluralismo político, religioso, etcétera. Esa es la vida en sí, la diversidad. Entonces, lo que tenemos que buscar es una ética civil mínima o no, una ética mínima que nos ayude a poder vivir en armonía. Y con esto cierro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos,
Marisa, espectacular tu presentación. Nos abriste una ventana enorme con posibilidades increíbles. Bueno, yo tengo una pregunta más bien existencial. Según tu modo de ver, Ay, ¿cuál Gabriel, preguntas muy difíciles, no, ya empezamos con existencial es? luego. Bueno, perdón, país. Realmente difícil esta pregunta. Ubicándonos en Paraguay, en este contexto que estamos, con la realidad que vivimos, ¿cuál sería el problema ético más preocupante según tu punto de vista? En Paraguay, aquí yo creo que estamos mucho que podemos responder, ¿verdad? O sea, problema ético en Paraguay tenemos varios, pero yo creo que el principal y que es un flagelo. Bueno, voy a empezar así de lo macro y después pueden discrepar conmigo. Yo creo que este espacio es justamente para discrepar y para poder conversar, ¿verdad? Pero sí creo que, y voy a fundamentar el egoísmo extremo que genera una serie de situaciones, ¿verdad? Injustas, que de hecho la injusticia social se genera por este egoísmo extremo que le voy a llamar específicamente como corrupción, ¿verdad? O sea, ¿por qué nosotros no podemos realmente disfrutar de este Estado social de derecho que en la Constitución Nacional, en el artículo 1, habla claramente que somos, ¿verdad? Se declara al Estado paraguayo como un Estado social de derecho. Y el Estado social es aquel que se compromete con el bienestar de los habitantes del país. O sea, entonces se compromete con los menos favorecidos. No solamente un Estado de derecho que aboga los derechos humanos, sino que se compromete a través de políticas públicas que la gente viva mejor. ¿Por qué no funciona nuestro Estado social de derecho? Porque tenemos gente, y si vemos los datos post pandemia, el aumento de pobreza y pobreza extremo es escandaloso, es un escándalo ético. O sea, que haya pobreza en Paraguay, un escándalo ético, porque esa fórmula constitucional es una fórmula de un país de primer mundo, ¿verdad? Además, una democracia que es participativa, representativa y pluralista. Además, ahí luego ya estamos nosotros allá, país de primer mundo. Sin embargo, tenemos desigualdades que son terribles, gente pasando hambre, o sea, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, ese problema y que yo planteaba en la clase de ética, ¿verdad? ¿Qué pasa con la conciencia moral de los corruptos? Eso yo no voy a responder, eso quiero que ustedes me respondan. ¿Qué pasa con la conciencia moral? O sea, ¿tienen, no tienen? ¿Qué pasó allí, verdad? Y voy a decir algo más fuerte todavía, espero que me perdones después en confesión, país, pero muchos de estos representantes de nuestra política, ¿verdad? Hay gente buena siempre, por supuesto, si no, no va a funcionar este país, pero muchos de los corruptos han salido de instituciones religiosas, ¿verdad? Y están los primeras filas ahí en la catedral, la primera fila en varias iglesias. Entonces vos decís, ¿y qué pasó con su conciencia moral? ¿Qué pasó con esa capacidad reflexiva? Y acá están varios exalumnos que me hacen decir que habíamos discutido esto, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa conciencia? Entonces ese egoísmo extremo, y ahí yo tiro pista, ¿verdad? De la cortina nos habla de algunas, nos da algunas pistas de qué pasa con estas personas que siempre eligen, ¿verdad? Priorizarse por encima de lo demás, que es esa actitud egoísta, eh, corrupta, porque la corrupción es una decisión racional, libre y consciente. O sea, no voy a decir, tuve un rapto de locura y fui corrupta, no. O sea, es una decisión de yo hago un costo-beneficio y digo, voy a ganar más. ¿Y por qué pongo esto para ir? Y pueden discrepar, porque creo que ese problema hace de que haya una serie de problemáticas, ¿verdad? Si nosotros miramos la deforestación que está habiendo y cómo muchos extranjeros vienen a lucrar con nuestra tierra, que es hermosa nuestra tierra, es una tierra sumamente fértil, ¿verdad? Y que yo no estoy en contra de ningún productor ni nada, pero digo, tiene que haber límites, tiene que haber límites, hay que respetar las leyes, hay que respetar, si dice que tiene que haber valla natural o tiene que estar aparte de la ciudad, vos no podés ir a plantar cerca de una escuela, no puedes fumigarla a los niños, no puedes fumigarla a toda una comunidad, no puedes hacer lo que vos querés en nombre del progreso, entre comillas, y que realmente es el lucro de algunos pocos. Entonces, un problema grave que tiene que ver y que de alguna manera yo no creo que no se pueda erradicar la corrupción. Yo no creo, porque si no, no estaría en educación. Yo sí creo que se puede,
pero sí lleva tiempo, evidentemente. Lleva tiempo, hay que trabajarlo y bueno, no me extiendo más para ahí, pero que yo llegue a tú. Genial. Bueno, los que quieran preguntar, levanta la mano y preguntan. O pueden escribir en el chat si son tímidos. Hola, perdón, Adelante, Paola. ¿qué tal? ¿Qué tal, Bai? ¿Cómo estás? Qué espectacular tu ponencia, Marisa, qué espectacular. Quiero hacerte una preguntita que, bueno, yo tengo una idea de la respuesta, pero me gustaría que la expliques porque aprovechando que por aquí hay alumnos míos que se conectaron también en la clase, ¿sí? Quería preguntarte, al principio decías, ¿verdad?, que los comités de bioética deberían estar integrados no solamente, por ejemplo, por una junta médica, porque eso lo convierte en un comité biomédico y no exactamente ético, ¿verdad? Em, eh, Aquí en Paraguay, ¿existen comités bioéticos en acción? ¿Dónde y en qué circunstancias se pueden encontrar estos? ¿Existen comités que sean exclusivamente biomédicos? ¿Dónde y cómo se ponen en acción estos comités? Si por ahí podemos explicar un poquito para los chicos, gracias. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Acá de la cátedra de bioética están varios que presentaron ese tema. Voy a pasar la palabra. Ah, no, mentira. Sí, gracias, Paola, por la pregunta. Sí hay un Comité Nacional de Bioética, solo que las decisiones o ellos lo que hacen no son vinculantes, o sea, y que hay una diversidad. eh, eh, sí, ellos proponen, ¿verdad? Pero no es vinculante al fin y al cabo lo que se va a decidir. Yo sé que el país Gabriel estuvo en un tema sumamente delicado hace unos años ya para ahí, ¿verdad? Que él conformó y porque sí fue interdisciplinario, entonces esa visión desde la teología, de las creencias, estuvo el país Gabriel. Por ahí nos puedes contar más su experiencia de cómo fue para ese caso específicamente. Y tiene que ser además, como dije, en estos casos, tomar decisiones rápidas, porque el tiempo allí, cuando hablamos de cuestiones de salvar la vida en temas clínicos, tiene que ser inmediato. A veces lleva más tiempo, otras se recurre a instancias jurídicas. En el caso de Juliana Acuña, que yo compartí, el niño tenía que ser operado a corazón abierto y su comunidad no estaba de acuerdo con la operación y los médicos decían hay que operar ya o si no va a ser nuestra responsabilidad si muere. Entonces ahí entraron en conflicto, ¿verdad? Las leyes que resguardan o que protegen a los pueblos indígenas y por otro lado también el juramento hipocrático de salvar la vida. O sea, un caso súper apasionante. Y ellos recurrieron a un juez, a una jueza, para que tome la decisión final, porque eso tenía que hacerse ya, ¿verdad? Eso también pueden hacer los médicos. De hecho, eh, ya vuelvo a Juliana Acuña, pero dijiste en Paraguay hay comités de bioética, pero que muchas veces es un comité ético médico, ¿verdad? Que sucede, y en ciertos casos sí se recurre al Comité de Bioética Nacional, o en otros tienen y convocan, o sea, hay diferentes situaciones. Y otras donde el tiempo ya no puede esperarse, ya se decide en ese momento con los que estén, ¿verdad? Pero hay esas posibilidades. Lo de Juliana Acuña, la jueza mandó porque era de Corrientes el niño, de Misiones, y estaba en Buenos Aires. Entonces la jueza de Buenos Aires dice, yo no puedo, no es mi jurisdicción, le manda a la jueza de Misiones y la decisión fue muy interesante y por eso yo aboro de la deliberación también. Ella manda a un abogado de Misiones a Buenos Aires, porque allá estaban para más la prensa argentina, todo a favor de los pueblos indígenas, otro, se armó ahí una semana de discusión y el abogado lo que hace es sentarse en ese comité de bioética que se conformó, que estaba el chamán, estaban las médicas, estaban todo lo que tenían que estar, llega el abogado y lo que hace es darse cuenta, en primer lugar, de que para el chamán, que era el representante de los padres, que eran jovencitos, del niño Julián Acuña, que tenía 3 años, se da cuenta de que para el chamán la palabra de la mujer no, de las mujeres, porque eran todas médicas, no era representativo, o sea, no era válido. O sea, esa primera cuestión cultural que él se da cuenta,
el tema de la traducción, que no se entendían, porque claro, no hablaban el idioma del chamán, entonces hablaban muy rápido, la abrumaban, no entendían, los dos querían lo mejor para Julián, pero no se podía dar la deliberación porque no había el diálogo previo. Entonces, el actor clave allí es el abogado que entiende el idioma guaraní y también entiende, por supuesto, la lógica de las médicas, entonces él hace ese nexo, se da el diálogo, se delibera y se toma la mejor decisión. Entonces, es súper importante para poder deliberar que se den esas condiciones que estábamos hablando. A veces no llegamos porque no nos reconocemos, que es algo tan básico, ¿verdad? Fundamental, pero sucede. Gracias, Pablo, sí te respondí, hablé un montón. Bien, creo que Víctor Ruiz quería hablar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, padre Gabriel? Un gusto. Hola, ¿Qué tal, Víctor. profe? Otra vez, un gusto escucharla. Y bueno, quería hablar, son de varios puntos, ¿no? Con respecto a la bioética, cómo comenzó, digamos, después se expandió un poco más allá de los temas médicos, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa de la bioética, que es muy difícil poner límites a ciertas cosas y cuando algo se transforma en un negocio, como lo habíamos hablado una vez, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Que entrar ahí, porque puede dar sugerencias y dentro de la bioética, dentro de esas sugerencias que pone límites, el resto no sé si van a acatar esos límites, ¿no? Porque justamente eso es lo que hace cuando uno piensa solamente en el lucro. Esa es mi preocupación, ¿no? Y otra cosa que me quedó y donde explica todo es cuando nosotros escuchamos sobre bioética, que abarcó mucho después, mucho más temas, el del doctor Garrafa, ¿no? Y bueno, esa era usted nuevamente si podía darnos un resumen de lo que había hablado el doctor Garrafa, muy así, rápidamente, para que los demás también se enteren, ¿no? De esto. Después cualquier cosa pueden ver el video, pero muy interesante todo. Lo mismo que la inteligencia artificial, digamos, que hoy en día es muy difícil en países de Latinoamérica, porque el tema es que no hay igualdad de oportunidades como en los países del primer mundo, ¿no? También. Que hoy en día, por ejemplo, el tema de los trabajos que la inteligencia artificial puede sacar, y es muy difícil que en la educación, tiene que haber educación paga para eso, estudiar robótica no se estudia en todos los colegios, entonces sí o sí uno tiene que tener dinero, entonces uno cómo puede prepararse para ese gran desafío en el futuro, ¿no? Discúlpeme, profe, pero abarqué varios temas en una sola pregunta, pero es muy interesante, la verdad. Gracias, Víctor. Sí, nuestra discusión es muy interesante y lo que te decía antes, y repito como pero también compartir con los demás, la ética es la antesala del derecho, o sea, debería ser la antesala del derecho, ¿verdad? Entonces, cuando decís no se cumplen ciertas normas, sí, en nuestro país no. Esa es la paradoja, ¿verdad? No debería ser así, pero vos estás diciendo partís de la realidad y ahí yo no te puedo decir nada, o sea, lastimosamente es así. Claramente no se puede fumigar a las personas, no se puede plantar soja cerca de una comunidad y se hace en Paraguay. Entonces, vos me decís, Marisa, ¿de qué es lo que me hablas? Claro, acá yo no te puedo decir nada porque esa es una realidad, pero eso no debería ser así. O sea, y te cuento un caso que estamos pasando ahora en General Eugenio Agaray, en las faldas del Utruzú, del Tres Candú. Vino un brasilero a querer plantar soja. Y delante de su propiedad, o sea, y esa parte está prohibido, pero él ya deforestó en menos de una semana rápidamente. Delante de su propiedad está el tanque de agua que provee agua, que suministra agua a toda la comunidad. Entonces, hicimos la denuncia, se hizo la denuncia y él aparece con un papel que se le había dado la autorización eh, para plantar allí soja. O sea, eso está mal, ¿no? No está prohibido.
Sin embargo, estamos pisando, y ahí es donde entran esas contradicciones, y hago referencia a la corrupción nuevamente, ¿verdad? Que es un flagelo social. Se hizo la denuncia al MADE, se hizo todo, ¿verdad? La fiscalía, etcétera, y empezaron están interviniendo el caso, ¿verdad? Pero esto porque se mediatizó. ¿Y cuántas comunidades en Paraguay nos están pasando? ¿Cuántos niños, niñas están siendo fumigados? ¿Verdad? Que no debería, o sea, se puede producir, claro, pero en ciertas condiciones que está regulado por la ley. Entonces, yo cuando te digo la ética es la antesala del derecho, porque el derecho no se cuestiona, se cumple, eso dice, eso es lo que está en la literatura experta. Y después Víctor viene y me dice, sí, pero en Paraguay no pasa. Entonces ahí es donde empiezo yo a conflictuarme también. Pero hay que creer en las instituciones, hay que creer en el Estado de Derecho para empezar a exigir. Porque si nosotros decimos, ah, bueno, acá se hace lo que quiere y nosotros tiramos la toalla, vamos a seguir otorgando ese espacio para que algunos cuantos, porque no son todos, sigan haciendo lo que quieren. Y nosotros debemos velar por este Estado Social de Derecho, debemos velar por la educación, debemos velar por que se cumpla lo que está establecido, ¿verdad? Entonces, un poco para responder eso, lo de la inteligencia artificial que mencionabas, sí es importante abordarlo en el ámbito educativo y decía, sí es costoso, es cierto, es costoso ahora mismo estudiar robótica, que los niños estudien, pero entonces habría que abrir el debate, discutir y decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de educación necesitamos hoy en el siglo XXI? ¿Qué tipo de educación necesitan nuestros hijos en nuestros hijos, nietos, etcétera? Y nosotros también tenemos que recualificarnos, porque ser docente en el siglo XXI no es igual a épocas pasadas. Entonces, esa recualificación hay que abordarlo, porque si no es un problema que va a estallar en nuestra cara dentro de poco, ¿verdad? Dentro de poquito tiempo. Y cuando yo leía esto hace unos años atrás, yo decía, ay, no, qué suerte, yo no voy a ver esto porque ya voy a estar muerta, ya, ¿verdad? Sin embargo, es tan rápido, o sea, exponenciales son estos avances tecnológicos, van muy rápido, entonces parece que vamos a ver todavía, entonces la recualificación es importante abordarlo cuanto antes, ¿verdad? Entonces discutir, pensar, etcétera. Creo que ahí abordé algunos temas que planteaste. Gracias, Víctor. Muchas gracias, profe, ¿Más muchas que gracias. quiera intervenir? Parece que más yo quiero aprovechar porque estoy así picado para preguntar una pregunta técnica, es decir, del ámbito filosófico. Diego Gracia piensa que no existen valores objetivos. A ver, lo que plantean no es que no haya valores objetivos como tal, o sea, pueden haber valores que puedan ser universalizables, ¿verdad? Que puedan ser, de hecho, estos valores abstractos, sí, pueden ser universalizables, pero sí hay que considerar que cada ser humano, ¿sí? Tiene un valor que ha sido configurado de esa conciencia moral dentro de un contexto determinado. Ahora, por eso decía, si nosotros pensamos en justicia, verdad, son valores, voy a decir, absolutos, ¿verdad? O sea, de hecho, Kant cuando habla de esa capacidad que tenemos, ¿verdad? Esa conciencia, esa categoría moral que nos hace y capaces de, ¿verdad? Es como existe un absoluto y luego eso se baja y se toma una decisión y el deber, etcétera. Entonces lo que dice Gracia y que se vuelve un poco más realista y sobre todo dentro de casos clínicos, porque él es médico, ¿verdad? Entonces ahí donde él introduce que cada caso, ¿verdad? Por eso la casuística, o sea, no cada caso, aunque sea similar, parecido, no es igualito al otro. Entonces, cuando tomamos un caso en un caso clínico, lo que tenemos que mirar son los hechos, y en ese hecho hay valores, y esos valores que están siendo confrontados, ¿verdad? Puede ser de alguna manera universalizable. O sea, yo puedo a tener una deliberación colectiva, convertir en una norma, en un deber,
que lo debemos cumplir todos, vos, yo, todos, ¿verdad? En ese momento en que pasa ese tercer nivel, porque son 3 momentos. Pero en ese segundo, y después tenemos que volver a revisar si es correcto, porque podemos cometer errores también, pero ese absoluto de un valor es lo que él cuestiona, ¿sí? No, no es que se dé de esa manera que es igual para todos, porque yo te puedo decir, esa es la verdad, Pai, y vos me decís, esa es tu verdad, no es la verdad, ¿qué es lo que es la verdad? O Sócrates te dice, esta es la verdad, ¿verdad? Le terminan matando, pero entonces esa la verdad, y dice, está determinada por una conciencia moral en un contexto determinado, y de hecho mi idea de bien, por más de que nosotros insistamos, y decía la vez pasada, un estudiante que le estoy viendo acá en la clase pasada, decía, desde la ética cristiana, ¿verdad? O sea, yo estoy mirando la idea de bien, y desde esa idea de bien que yo concibo, de un ser superior y demás, yo miro la realidad. Esa es una mirada, esa es una ética, hay otra. Entonces, eso es lo que él reconoce, sobre todo como médico, que él se enfrenta a cada caso, que decir, pero ese es similar a, es único, ese caso, hay unos valores que están siendo enfrentados y que hay que analizarlos bien, ¿verdad? Desde esa capacidad que tenemos de razonar, ¿verdad? Por eso este método es súper interesante, de racionalidad moral. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiera A ver, te intervenir. dijeron por mí muchas cosas. Bien. Yo nunca creo. A ver, Ricardo quería hablar. ¿Alguien más? Sin vergüenza, ¿verdad, Pai? Sin vergüenza nomás habla. Hay mucha gente Hay acá. gente con mucha vergüenza. Bien. Lo que pasa es que yo creo que le pasa a la gente que como el tema es muy rico, muy amplio, y también el tiempo es corto, entonces como se dice, ñande coembata, a ver. Bueno, agradecerte, Marisa, nuevamente. Estuviste excelente y muchísimas gracias por no solamente aceptar la invitación, sino hacerlo de una manera excelente. Muchísimas Y, gracias, Pai, a ustedes por la invitación y por estos espacios. Yo creo, ¿verdad?, que estos espacios son más que necesarios en la construcción de esta sociedad que queremos, ¿verdad? Una sociedad democrática, y para eso hay que reflexionar, ¿verdad? Hoy día parece que pensar es todo una actividad medio de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, felicito, agradezco que tengamos actividades de alto riesgo, que sea atrevernos a pensar, a discutir, a debatir, y ojalá que en otro espacio también podamos decir, bueno, no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, o sea, poder enfrentar las ideas y sin temor, ¿verdad? Con el respeto y con el método deliberativo, que me parece muy interesante, ¿verdad? Entonces, agradezco, valoro estos espacios y ojalá que tengamos más ahí, Gabriel. Así que muchísimas gracias a los organizadores. más deliberación. Más de liberación. Bueno, Ese es el invitarles a ustedes para mañana. Seguimos con la primavera filosófica y educativa. Mañana tenemos un tema educativo que es juventud, proceso democrático y ciudadanía, a cargo de Diana Brites. Entonces les invitamos mañana a la misma hora, por este mismo canal. Thank you.